Cátedra de Estructura Jurídica del Estado. Tema de la clase: los debates actuales en el derecho administrativo. Sumario de la clase: primero, la huida hacia el derecho privado. Segundo, neoconstitucionalismo. Tercero, participación ciudadana. 1. ¿En qué consiste la huida hacia el derecho privado? Buenos días, alumnos y alumnas. En la clase que nos toca dar hoy, vamos a ocuparnos de tres modalidades que implican un actual debate y renovación en la concepción tradicional del derecho administrativo. Es decir, frente a ese modelo de derecho administrativo liberal clásico, burocratizado, rígido, con poco margen de flexibilidad, intentar hacer aportes novedosos que permitan darle una fisonomía más renovada. Uno de esos puntos que están previstos en nuestro programa se lo denomina la huida al derecho privado, es decir, la privatización del derecho administrativo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando el Estado despliega toda su actuación, deje de hacerlo sobre la base de leyes de procedimientos administrativos, normas de derecho administrativo clásico que regulan todos los procedimientos administrativos, y dar mayor cabida a el Código Civil. Es decir, que la actuación del Estado no se guíe únicamente por las normas de derecho administrativo, sino que tenga la apertura y la flexibilidad de también poder aplicar un derecho más dinámico como es el derecho privado. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, como dijimos, el derecho administrativo es un derecho con un excesivo ritualismo, un excesivo formalismo, y que en definitiva su nacimiento se produce con la finalidad de limitar la actuación de los funcionarios, de darle el menor margen de discrecionalidad posible, y eso motivó la existencia de un derecho administrativo demasiado formalizado. Eso, por un lado, es bueno, porque evita, como dijimos, el capricho, evita la discrecionalidad, evita las preferencias de índole política y, en definitiva, intenta achicar los márgenes de corrupción. Es decir, que tiene una finalidad loable esa rigidez. Pero por el otro lado es malo, porque esa actuación demasiado ajustada, demasiado ceñida a los estrictos reglamentos, le quita eficacia a la actuación del Estado. Y voy a poner un ejemplo que es muy común, que ese poco margen de actuación se puede ver en forma concreta en las empresas del Estado. Porque a diferencia de la administración central, que tienen que realizar tareas de control, tareas de procedimiento, muchas empresas públicas tienen que comprar insumos, tienen que hacer inversiones, tienen que programar pequeñas obras de remodelación, como en los hospitales, como en los aeropuertos, que pertenecen al Estado, pero tienen que hacer diariamente gestiones que tienen mucho más que ver con la vida comercial que con la vida estrictamente administrativa. Y así, por ejemplo,
en épocas de alta inflación como suele tener la Argentina, salir a comprar una baliza para la pista del aeropuerto, salir a contratar un servicio o comprar un insumo hospitalario, lo más probable es que los procedimientos licitatorios no sean eficaces y el Estado termine pagando un precio alto, termine perdiendo demasiado tiempo en compras que tienen que ser urgentes. Entonces, es verdad que la rigidez del derecho administrativo tiene su costado importante para evitar esa excesiva indiscreción de los funcionarios. Pero también es verdad que tiene este lado malo. Por eso, lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos es que muchas empresas privadas, muchas empresas públicas estén tratando de buscar procedimientos, incluso previstos en la propia ley que crea estas entidades, tratar de buscar procedimientos en el cual sea posible aplicar en algunas gestiones el derecho privado. Esto tiene dos tipos de argumentos. Para algunos esto es natural porque el derecho administrativo es un derecho que por esencia es mudable, es modificable. El derecho administrativo no puede desconocer que el Estado tiene que tener una actuación inteligente y eficaz y por lo tanto no sería un problema. Pero para otras miradas, esta iniciativa de privatización del derecho administrativo en realidad es una puerta abierta para soslayar, para evitar los controles, para hacer gestiones que puedan facilitar la corrupción por no seguir estrictamente los pasos que tiene una compra del Estado. En esta última crítica, yo creo que no es tan así, porque uno bien puede en una empresa pública aplicar normas para una gestión eficaz que tengan que ver con compras, con contrataciones, que no estén tan estrictamente regidas por los procedimientos licitatorios, pero eso irá acompañado de un control concomitante y de un control posterior y externo. El control concomitante, porque por más que la gestión se rija por el derecho privado, se puede controlar perfectamente los antecedentes de quién es el proveedor, cuáles son los precios de referencia, si son los precios del mercado. Y el control posterior, a través de, por ejemplo, una auditoría externa, a través del Tribunal de Cuentas, revisar desde el inicio del expediente si realmente hacía falta comprarlo, quién fue el funcionario encargado de pedir los precios que se cotejaban, si hubo participación de distintos proveedores o solamente estaba todo orientado hacia uno único. Eso en un control posterior, analizar meticulosamente, se pueden detectar esos posibles focos de corrupción. En esta cuestión de la adopción de medidas o de normas de derecho privado, quería también hacer esta aclaración. Suele a veces pensarse que son las concepciones neoliberales las que intentan poner en marcha esta flexibilización del derecho administrativo, esta adopción de normas del derecho civil al momento de hacer las gestiones. Y sin embargo, ese es un error de apreciación. Las concepciones neoliberales lo que han intentado hacer, como por ejemplo en la dictadura cívico-militar en el Ministerio de Hacienda de Martínez de Hoz o bajo el gobierno del menemismo, es vender las empresas públicas, privatizarlas, excluirlas del Estado. En cambio, para aquellas concepciones del Estado que les interesa estratégicamente que algunos bienes sean producidos por el Estado
que algunas empresas estén en manos del Estado, es justamente en ese caso donde más se va a ver la necesidad de que estas empresas del Estado puedan tener una actuación eficiente. Y fíjense ustedes, no es casualidad que la mayoría de las leyes que han intentado o que han promovido la creación de empresas públicas con un mayor margen de flexibilización hayan sido en su mayoría gobiernos peronistas. La ley de sociedades del Estado es del primer gobierno de Perón. La ley de sociedad de economía mixta del primer gobierno de Perón. La ley de sociedades del Estado 20.744 fue impulsada por Bert Helbart, que era el ministro de Perón cuando retorna a la Argentina en su tercer mandato. ¿Y qué decir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que han sido dos gestiones que una de sus iniciativas es crear empresas públicas, muchas veces recuperadas de cuando habían estado privatizadas, como el caso de YPF, y cuando rescatan esas empresas públicas, se aplica por lo general la creación de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, porque permite que en el marco de su gestión, en el marco de participar en distintas, atraer inversiones, en el marco de hacer compras de insumos en el exterior, en el marco de su actividad de tipo empresarial, puedan tener normas más flexibles. Es decir, que esta concepción de las empresas públicas con características del derecho privado en cuanto a su funcionamiento combina, por un lado, la concepción de que estratégicamente algunas empresas tienen que ser del Estado, como yacimientos petrolíferos fiscales, yacimientos carboníferos fiscales, Tandanor, que es un astillero de enorme importancia, uno de los más grandes de Latinoamérica, la empresa argentina satelital que tan importancia estratégicamente. Bueno, todas estas empresas durante la gestión presidencial de Néstor y Cristina Kirchner fueron hechas bajo la figura de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Es decir, convocan que el Estado planifica, el Estado hace la política de esas empresas, pero la gestión se encomienda hacia un marco de mayor flexibilidad. Para terminar este punto de la huida al derecho privado, quería dar una opinión que la recojo de la experiencia de muchos años en la administración pública. Yo creo que acá hay que hacer una diferencia. La huida al derecho privado, la aplicación de normas más flexibles propias del Código Civil, con contratos de compraventa, contratos de suministro, con procedimientos, en la medida que tengan una auditoría correcta, no merece mayor problema, sino que por el contrario puede favorecer una mayor eficacia en la gestión. El único peligro, a mi entender, de la aplicación de normas de derecho privado en las empresas públicas tiene que ver con el reclutamiento de los derechos, con el reclutamiento de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque cuando una persona presta servicios al Estado, la estabilidad del empleo público que consagra la Constitución no es solamente porque está vista como un derecho del agente público, no es solamente eso, es porque en el Estado el agente está empoderado en la medida que tiene estabilidad. Imagínense ustedes una empresa pública que tiene solamente personal contratado y este personal tiene que hacer imputaciones presupuestarias, tiene que hacer dictámenes jurídicos acerca si una compra está o no bien hecha.
Si ese agente no tiene estabilidad pública y no tiene la tranquilidad de conciencia de dictaminar conforme a derecho, conforme a lo que dice la ley y no a la pretensión o al gusto del gerente de esa empresa pública, estamos en problemas. Entonces, estos contratos de locación de servicio, estas contrataciones temporarias, esta mayor flexibilización a la hora de contratar recursos humanos que trabajan para el Estado, que trabajan aplicando presupuesto público y por lo tanto los fondos que manejan son fondos públicos, merecen una especial atención en cuanto a cuál va a ser la relación entre los que mandan y los que obedecen. Cuál va a ser el control y el empoderamiento que puedan tener los agentes al momento de hacer su actuación administrativa. Entonces, recapitulando, las empresas públicas hacen bien en adoptar normas de derecho privado. El único problema es que no disfrace esa privatización del derecho administrativo en las relaciones laborales, los contratos demasiado flexibles, los contratos temporarios, los contratos que hoy está y mañana no, porque eso puede dar lugar a una manipulación del personal que es el que tiene que controlar, que tiene que revisar lo que hacen los gerentes. Los gerentes tienen una designación política, vienen y después se van. Pero los empleados de planta son los que quedan. Son los que velan, en definitiva, para la legalidad de las empresas públicas si es que quieren, aun cuando son flexibles, manejarse en el imperio de la ley y en el Estado de Derecho. Ahora volvemos. 2. La participación ciudadana en la administración pública. Continuamos con el segundo de los puntos que estamos tratando en la clase de hoy y que implican una modificación de esa concepción tradicional del derecho administrativo. En este bloque nos vamos a referir brevemente, porque hay una ficha de cátedra que van a encontrar en el aula virtual sobre este tema, y que es la participación ciudadana en la administración pública. Es decir, se parte de la base de que este fenómeno de propender a una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Estado, de algún modo también modifica el esquema tradicional del derecho administrativo, en el cual la participación de los ciudadanos tenía un camino muy reducido, tenía un margen muy angosto, porque solamente se daba al momento de elegir los representantes, y una vez que se eligen, ya cualquier intento de penetración en la actuación del Estado queda bloqueada, salvo que se inste un procedimiento administrativo, un reclamo al Estado, una petición al Estado, que va a implicar la apertura de un procedimiento administrativo que también es rígido, que también tiene sus reglas y que de alguna manera sigue siendo un margen demasiado estrecho. La idea de participación implica abrir los organismos estatales para tener una apreciación de la opinión de los ciudadanos en determinadas gestiones o en determinadas decisiones que debe tomar el Estado. Entonces, aquellas decisiones que son de interés general pueden empezar a tener procedimientos reglados, pero más flexibles y abiertos de participación ciudadana. Y quisiera poner 3 ejemplos. El primero de ellos lo encontramos en la Constitución Nacional, donde en su artículo 42, que regula el derecho en las relaciones de consumo, es decir, el derecho de los usuarios de bienes, aquellos ciudadanos que
se vincula con las empresas telefónicas, se vinculan con distintos prestadores de servicios públicos o que realizan adquisiciones de productos. Es decir, todas las relaciones de consumo están amparadas con algunos derechos específicos del artículo 42, como por ejemplo el derecho a tener información, etc. Bueno, hay una ley que regula específicamente esto. Pero a lo que voy es que este artículo 42 tiene un último párrafo, luego de dejar establecidos esos derechos del consumo, tiene un último párrafo donde dice esto: la legislación establecerá los mecanismos de la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. O sea, está previsto que las asociaciones de usuarios y también por otros mecanismos los ciudadanos tengan una participación, por ejemplo, en los organismos de control de los servicios públicos. El otro ejemplo está dado por el reglamento de la Cámara de Diputados, que en su artículo 114 bis prevé: las comisiones podrán realizar audiencias públicas para conocer la opinión de la ciudadanía. Significa que cuando un proyecto de ley se está tratando en comisión, esta comisión puede establecer, realizar foros, audiencias públicas para que se inscriban todos aquellos interesados en forma personal, en forma institucional, como puede ser una universidad, en forma de una asociación, para dar a conocer sus puntos de vista. Un ejemplo es este aviso que salió en todos los periódicos en el año 2009, cuando la Comisión de Comunicaciones convocó a audiencias públicas con determinada fecha en determinados territorios de la provincia para conocer el parecer, las ideas y la opinión de los ciudadanos en una ley tan importante como fue la que se trató aquel año, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tendiente a evitar, entre otras cosas, los monopolios periodísticos. Ahí se escucharon muchísimas voces, y en especial algunas muy interesantes, como la de las facultades que tienen carreras de comunicación social, las radios comunitarias y otros actores tan importantes para una ley que se inspiró en un principio de comunicación pública democrática, no monopolizada. Bueno, y el tercer ejemplo que también podemos ver de participación ocurre en la ciudad de Rosario, que tiene una legislación específica que se denomina presupuesto participativo. Es una ordenanza del año 2005 en el cual, por supuesto, no todo el presupuesto de la municipalidad, pero muchas gestiones que se van a emprender, en el cual hay partidas presupuestarias asignadas o hay distintos fondos que pueden aplicarse, la ciudadanía puede dar su opinión acerca de cuáles serían las gestiones principales, las primordiales, las prioritarias. Bueno, con estos tres ejemplos entonces podemos ver cómo estas aperturas van modificando la concepción tradicional de un derecho administrativo solamente producido por el Estado, con una muy limitada penetración de la ciudadanía al momento de confeccionar, por ejemplo, las leyes, y sí dar cabida. Queda una pregunta que no es para contestarla en el marco de esta clase, sino incluso en otras disciplinas como la sociología: si realmente hay un interés real, concreto, responsable de la ciudadanía en participar activamente en este tipo de decisiones.
Porque yo lo que he notado es que cuando se produce la gravísima crisis de legitimidad del año 2001, aquella que decía que se vayan todos, hubo una explosión de participación, de asambleas, para hacer petitorios, para expresarse, y esa participación posteriormente se fue diluyendo y hubo una tendencia a regresar a la vieja idea de la democracia delegativa. Para que se tomen todas estas decisiones, yo voto un representante y que él se ocupe de este tema. Por lo tanto, como ciudadano, tengo una actitud más bien pasiva. Este es un problema que, por supuesto, no es en el ámbito de nuestra materia, pero creo que es una interesante pregunta, un importante interrogante para seguir explorando. Ahora volvemos. 3. El neoconstitucionalismo y el derecho administrativo. Bueno, continuamos con este tercer y último bloque de la clase de hoy, en la cual estamos revisando los debates actuales del derecho administrativo, y en esta última parte nos vamos a referir a también uno de los tópicos que suelen evaluarse dentro de este tema, que se denomina el neoconstitucionalismo y el derecho administrativo. Dicho de otra manera, cómo la concepción neoconstitucionalista se incorpora y es absorbida por el derecho administrativo. Empecemos por explicar de qué hablamos cuando hablamos de neoconstitucionalismo. En la concepción constitucional clásica, en la concepción de la Constitución, de la manera del constitucionalismo liberal, recordarán ustedes que hemos dicho en la primera clase que la intención, el objetivo, la finalidad es controlar y limitar la actuación del Estado. Es decir, acotar el despliegue del poder estatal. El neoconstitucionalismo va a partir de una base distinta y va a tener una concepción distinta del derecho constitucional. Por ejemplo, para Luigi Forragioli, este jurista italiano, que es uno de los impulsores de las perspectivas neoconstitucionalistas, la principal función de la Constitución es garantizar los derechos humanos de los habitantes y en especial de los más débiles. Entonces, el neoconstitucionalismo, a diferencia del constitucionalismo liberal clásico, pone su mirada en enfatizar la expansión de los derechos constitucionales y la protección de los derechos humanos. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, a partir de las propias reformas de los textos constitucionales que incorporan esos principios, como ocurrió con la Constitución argentina, que en el año 94, en ocasión de la reforma, el artículo 75, inciso 22, incorporó con jerarquía constitucional una serie de tratados de derechos humanos. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos es introducido y es plasmado en el texto de la Constitución argentina. Dicho de otra manera, es ley suprema. Y la otra manera de que el neoconstitucionalismo se despliegue es a partir de lo que un importante jurista norteamericano, que es Ronald Dworkin, llama los marcos de referencia. Es decir, estos marcos de referencia intentan acercar a la Constitución con determinados sistemas de valores, mas no valores a la usanza del justnaturalismo tradicional, sino valores a la manera de Habermas, es decir, valores construidos socialmente, valores surgidos de una comunidad democrática y una comunidad dialógica. Estos valores son principios que incluso tienen anclaje en normas jurídicas, o sea, son principios que surgen al interpretar
y al estudiar las normas jurídicas, en especial aquellas normas internacionales. Y les voy a poner un ejemplo de estos marcos de referencia de los que nos habla Ronald Dworkin. Y el ejemplo que quería traerles a colación es el del derecho a la salud. Los estándares del derecho a la salud que un Estado debe proteger, que una administración debe aplicar, surgen de disposiciones de la Organización Panamericana de la Salud, pero también surgen, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo recuerdo, no hace mucho, haber estudiado un caso que creo que era del año 2010, que es IV corta, porque siempre son iniciales del que demanda para guardar su intimidad, su reserva, IV contra Bolivia. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que analizar una situación que se dio en Bolivia con una esterilización no consentida de muchas mujeres en hospitales públicos. Y aprovechando el estudio, es interesante porque ese caso da una serie de exigencias que el Estado debe tener con relación al servicio básico de salud. No solamente el Estado debe ocuparse de lo que podríamos llamar la obligación mínima en materia de salud, es decir, organizar un sistema para que puedan acceder en pie de igualdad todos los ciudadanos. Eso es lo mínimo. Pero lo que surge para tener un estándar normal en prestaciones de salud pública son otras obligaciones que también tiene que tener el Estado. Por ejemplo, un marco normativo para las entidades privadas, que no pueden en esta materia hacer lo que quieran, sino tienen que regirse por un marco normativo que, entre otras cosas, contemple la supervisión y el monitoreo. Otra obligación del Estado es controlar que los servicios de salud no sean solamente prestados, sino que sean prestados a tiempo. En la salud el tiempo es fundamental. Y también hay un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llama Furlan contra Argentina, que era una persona que había hecho un reclamo en materia de discapacidad y el Estado tardó tanto en acceder a su prestación que finalmente fue absolutamente ineficiente y absolutamente inservible. Y la recomendación que hizo al Estado argentino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que tiene que regular, que tiene que acelerar, que tiene que aceitar todos los procedimientos para que las prestaciones en materia de salud no sean dilatadas en el tiempo. También otra de las cosas que surgen de esa recomendación es la focalización de salud en los sectores más vulnerables de la sociedad. Tiene que haber un especial énfasis en la protección de esos sectores vulnerables. Y también, entre otras cosas, recuerdo que uno de los que se explicaban era la remoción de los estereotipos de género, que era casualmente una de las cuestiones que más endilgaba al Estado boliviano, que en estas esterilizaciones que hacían en los hospitales, en el fondo tenían un enorme desprecio por las mujeres de Bolivia. Entonces había un estereotipo de determinada mujer que para estos hospitales no podía seguir teniendo hijos, decidiendo sobre el cuerpo de la mujer, porque se decide sobre el cuerpo de la mujer cuando el Estado se mete para que no lleve adelante su embarazo, pero también el Estado se mete cuando quiere impedir con una esterilización no consentida de una mujer. Y el segundo ejemplo, para terminar, es que también el neoconstitucionalismo tiene su entrada, tiene su aplicación y se proyecta sobre el procedimiento administrativo. Y acá quería traer como ejemplo la reglamentación para las actuaciones administrativas que la provincia de Santa Fe sanciona en el año
2014. Expresamente, el decreto que va a regular las actuaciones administrativas en la provincia, en sus considerandos, expresamente dice: este instrumento recepta los principios consagrados en los instrumentos internacionales que se han incorporado a nuestra Carta Magna en el artículo 75, inciso 22. Por eso, el artículo 1 de este decreto nos va a señalar cuáles son los principios que rigen las actuaciones administrativas. Y esos principios no son sino derechos consagrados a favor del administrado, como puede ser el derecho al debido proceso, el derecho a la informalidad en el proceso, no tener cánones tan rígidos, porque a veces quienes peticiona, quienes hacen escrito, no tienen el conocimiento de todas las normas de derecho administrativo para expresar cada palabra con propiedad. Entonces hay un principio de informalidad, que es atender el reclamo más allá de la forma que tenga de expresarse. Y otro principio muy importante que se incorpora en el año 2014, que es un viejo principio del derecho administrativo, pero ahora está elevado al rango de la legislación provincial, es el principio de la verdad material. ¿Qué significa el principio de la verdad material? El principio de la verdad material es extremadamente importante. A diferencia del derecho civil, en el cual en un juicio hay dos partes contrapuestas, una parte demandada, una parte actora y una parte demandada, hay dos partes que se confrontan, el juez lo que hace es evaluar cada una de las pruebas y verá cuál tiene mejor derecho según ha sido, por lo general, su aporte probatorio. El Estado no se puede comportar de esa manera. Cuando un Estado recibe un reclamo administrativo, no hay un enfrentamiento entre Estado provincial versus persona reclamante. El Estado tiene que ser objetivo y tiene que controlar si la persona le asiste la razón o hubo una negligencia, un error de parte de los funcionarios que han tomado una decisión. Es decir, el Estado no se tiene que guiar solamente por la prueba que aporta una parte, como si fuera un proceso civil en los tribunales. El Estado tiene que ir hacia la verdad material. No importa que la persona no presente la prueba, pero si el Estado, a partir de su propia investigación y sin que la parte reclamante lo haya hecho, constata que la parte tiene razón, el Estado tiene que acceder a lo que esa persona demanda. Porque lo que se prioriza es la verdad material, no la verdad meramente formal, lo que realmente ocurre. Entonces, este principio de la verdad material hace que el Estado tenga que ser objetivo al momento de tomar sus decisiones, aun cuando haya un perjuicio económico del Estado porque tenga que reparar, por ejemplo, el daño producido a un ciudadano, si esa es la verdad. Bueno, con esto terminamos este tercer bloque y también damos conclusión a la clase de hoy y nos veremos en la próxima.